El Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Reciban un saludo muy especial de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Linaje del Rey. En esta hora nos disponemos a recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nos gozamos, nos alegramos en la obra maravillosa que el Señor está haciendo en nosotros. Espero que esta palabra sea de mucha edificación para todo el que oye esta palabra y para todos los miembros de nuestra iglesia. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Estamos viendo una serie sobre crecimiento espiritual y hay muchos temas que han sido definitivamente muy significativos para cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos quiere traer un tema que suena un poco raro, pero que tiene que ver con justamente con ese crecimiento espiritual. Se llama independientes o dependientes. ¿Por qué este tema, mis hermanos? A los niños cuando nacen, se busca desde el momento en que en que ellos nacen, que son tan dependientes de sus padres, que empiecen un camino hacia la independencia, hasta el día en que lleguen a hacerlo completamente, que sean adultos, responsables y que ya no dependan de nadie, sino que sean ellos antes independientes y cobijen a otros o a sus propios hijos. En la vida espiritual ocurre algo similar. Porque nosotros, mis hermanos, dependemos del Señor y dependeremos toda la vida de Él. Pero sus promesas están ahí dadas para su iglesia. Sus promesas de amor, de misericordia y todos los días nuestra confianza nos debe llevar a ello. De que el Padre está con nosotros, atento a nuestras necesidades, atento a que confiemos en Él y esperemos en su bondad diariamente. Sin embargo, amados, el Señor nos libra en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, de situaciones complejas, de situaciones complicadas, de situaciones donde tenemos, hermanos, que enfrentar al enemigo o enfrentar otro tipo de amenazas, nuestra misma carne o el mundo que nos asedia, mis hermanos. Y el Señor nos ayuda y dependemos de Él para sacarnos en victoria. Sin embargo, Él quiere que nosotros vayamos adquiriendo, perdón, esa fortaleza, esa fuerza para que tomemos decisiones como personas maduras y en que nos decidamos por hacer su voluntad y que no nos comportemos como niños. Y vamos a verlo a través de la enseñanza en esta hora. Entonces vamos a empezar leyendo el libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 versículos 14 al 16. Nos dice así la palabra: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, mis hermanos, vemos acá una palabra muy, muy especial, donde el apóstol nos invita a que ya no seamos niños fluctuantes. Quiere decir que un día estamos alegres, otro día estamos tristes, un día estamos arriba, otro día estamos abajo. No, mis hermanos. Justamente dice el apóstol para que ya no seamos así como esos niños que fluctúan. Y preguntémonos hoy como cristianos si todavía ocurre con nosotros que estamos un momento arriba y otro momento abajo. Si todavía pensamos que, ay, yo hoy salí feliz de la iglesia, pero mañana estoy mal porque me ocurrió cualquier cosa y ya eso me bajó el ánimo, ya no quiero seguir adelante, no quiero volver a la iglesia y ese tipo de expresiones que no son o no corresponden a una persona que ha crecido, que ya ha madurado espiritualmente. Recordemos que esta serie es sobre crecimiento espiritual. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, en esta era digital,
donde podemos entrar y podemos encontrar miles de mensajes cristianos en diferentes canales y de diferentes iglesias o de diferentes pastores o ministros. Entonces, a veces el cristiano no tiene la madurez suficiente para determinar si todo lo que allí está recibiendo corresponde a la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo, o vienen sutilmente ciertas doctrinas que vienen a engañar al cristiano y sutilmente le van apartando poco a poco de la correcta palabra del Señor o del Evangelio de Jesucristo, hermanos, para meterlo en ciertas cosas que no van a ser provechosas para su vida espiritual, sino todo lo contrario, le van a apartar del correcto caminar con Cristo. Entonces dice que si dejamos de ser niños y si maduramos, pues ningún viento de doctrina nos va a apartar del Señor. Y dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos. El apóstol nos invita a crecer, a no quedarnos como el día en que empezamos nuestra vida cristiana, hermanos, sino a crecer cada día. El problema es que se ve en las iglesias cristianos que llevan muchos años asistiendo, incluso que han tomado seminarios y no se pierden servicio, pero no crecen, hermanos. Y eso se lo vamos a ver en los frutos que da esta persona. Entonces dice la palabra que al contrario de esto, nosotros al crecer recibimos esa formación del Señor, dice, para ir edificándose en amor. Es decir, que lo que nos edifica, hermanos, es el amor. Y lo que nos debe caracterizar es el amor. Entonces es importante que hagamos un paralelo entre lo que sucede a nivel humano, cuando nace un niño y va creciendo hasta convertirse en adulto, y el crecimiento que también ha de ocurrir en quienes se convierten al Señor y crecen hasta llegar a ser maduros espiritualmente. Casi que cualquiera puede pensar para sí que es maduro espiritualmente. Seguramente ustedes se analizan y dicen, no, yo soy maduro, yo he crecido mucho. Pero algunos de los comportamientos que nos caracterizan revelan lo contrario, hermanos. Incluso llegando a aparecer un fenómeno que a pesar de llevar muchos años en el Evangelio y debiendo ser ya adultos espiritualmente, si seguimos siendo niños en cuanto a la fe. Miremos lo que le ocurrió a dos de los apóstoles de Jesús que habían caminado con el Señor ya varios años. Mateo 20, del 20 al 21, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. O sea, estaba la madre y los dos apóstoles del Señor. Se postraron ante él los tres y le pidieron algo. Y Jesús les dijo, ¿qué quieres? Le dijo a la madre. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, que lo que esta madre buscaba era la gloria de sus hijos, que sus hijos estuvieran ahí mostrándose ante todos, porque si el maestro, el Señor, el Rey del universo estaba en el centro y a sus dos lados estaban los hijos de esta señora, pues ¿qué quería para sus hijos? La grandeza, el poder, el reconocimiento. Y esto no es característico de una persona que ha madurado espiritualmente. Miremos otra porción en Lucas 9, del 52 al 56. Dice el Señor, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Veamos entonces, mis hermanos, que estos otros dos apóstoles, a pesar de haber caminado con el Señor durante mucho tiempo, Santiago y Juan, en un momento en que el Señor recibió como que los samaritanos no lo apreciaron, no le abrieron sus puertas, entonces como que se ofuscaron y le dijeron, Señor, vamos a hacer que orar para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos ellos.
Y eso no caracteriza al Señor. Recordemos lo que vimos hace un momento. Lo que caracteriza a una persona madura es el amor. Y el Señor, lleno de amor, les reprendió, diciéndoles que no había venido para perder las almas, sino para salvarlas. Entonces vemos una característica de personas que caminaron con el Señor, que estuvieron ahí con Él, que vieron el amor de Jesús hacia las personas, que vieron cómo Él no se atrevió a levantar piedra contra la mujer pecadora, ni mucho menos, sino que antes la levantó en amor. Pero ellos eh, mostraron ahí un fruto de su niñez espiritual. Y no porque de pronto no tuvieran el poder para haber hecho descender fuego del cielo, pero en ese momento lo que el Señor quería era la restauración de las personas y atraerlos hacia el reino de los cielos. Entonces veamos cómo es un niño. Miremos algunas características de un niño. Es tierno, es inocente, es frágil, es vulnerable, es dependiente, es temeroso. Y ya vamos a ver otras características. Pero quiero que te preguntes en este momento, ¿cómo eres tú? ¿Aún eres inocente frente a las artimañas del enemigo? ¿Eres frágil? ¿Te sientes frágil cuando tu carne te hace pasar un mal momento? ¿Eres vulnerable cuando el enemigo viene a atacarte? ¿Te has puesto la armadura del Señor para protegerte contra los dardos del enemigo? ¿Eres temeroso? Porque a veces ese temor nos acecha tanto que tenemos miedo. No queremos caer, hermanos. Pero vamos a ver que esto es un proceso. Entonces, si eres niño y hoy te reconoces como niño, no importa. El Señor viene hoy a invitarte a crecer espiritualmente. Y no importa que lleves muchos años, es mejor mirarnos a nosotros mismos y decir, sí, Señor, definitivamente todavía soy niño, todavía me comporto como un niño. Vamos a ver otras características de los niños. Y Señor, ven, ayúdame a madurar, ayúdame a crecer para estar en el nivel que tú quieres que yo esté. Un niño produce muchos sonidos porque está desarrollando su capacidad lingüística. Un niño llora con facilidad, pero sus emociones cambian súbitamente. A veces los niños son rebeldes y llevados a su parecer. Quieren hacer lo que en ese momento les viene a la mente y lo que en ese momento desean, quiere que sea así como ellos lo desean. Si sus padres o otra persona les dicen, no, no puedes hacer esto, lloran, gritan, son rebeldes, hacen pataleta a algunos incluso. ¿Cómo eres tú cuando el Señor te dice no a algo? ¿Le haces pataleta al Señor? ¿Te enojas con Dios? ¿Te molestas con el Señor? ¿Lloras? ¿Gimes? ¿Por qué no me hace esto, Señor? ¿Por qué esta es mi condición? ¿Peleas con Dios por esto? ¿Te estás comportando como un niño? También dice que los niños caminan, gatean, trepan, corren, a veces sin ningún propósito. Corren de un lado para otro, pero simplemente corren, no saben para dónde van. Eso es característica de ellos. A veces, si son más pequeños, aún están gateando. Se quieren subir por los muebles de la casa. Si están en un parque, se quieren subir a los árboles. Están explorando. Y es posible que tú, en tu niñez espiritual, estés corriendo de un lado para otro. Y el Señor te quiere decir, ven, ya es hora de aplacarte, es hora de estarte quieto porque tengo nuevas cosas para ti. El niño necesita ser aceptado, sentirse amado, respetado. Y eso definitivamente de nuestro Señor lo encontramos siempre, mis hermanos. Pero a veces suceden cosas como cuando por algún motivo nos dicen no. Incluso en la iglesia podemos tener la mejor idea que nos parece a nosotros, pero nos dicen no, no se puede ahora, es imposible, espera. Y entonces nos sentimos rechazados y eso no nos hace sentir bien, nos molestamos, nos inquietamos. Pareciera que no nos amaran.
o que no hiciéramos parte de la iglesia. Un niño necesita alimento, y que normalmente es la leche, o alimentos tiernos como papillas y cosas de estas. Los niños como corren también necesitan descansar, necesitan expresarse con libertad, aprender cosas nuevas, pero también necesitan límites y reglas de comportamiento que lo orienten. Y a nosotros a veces en el medio cristiano no queremos que nos pongan límites. Nos molesta sujetarnos a autoridad más cuando vivimos en un mundo que no quiere la autoridad. Pero eso es parte de lo que necesitamos aprender como hijos de Dios. Ahora miremos qué se espera de un adulto. Si nos sentimos adultos, vamos a ver si ya nos comportamos como adultos. Un adulto ya ha dejado la infancia y la adolescencia, ya pasó por eso. Está en la plenitud de su desarrollo. De un adulto se espera estabilidad, seguridad, independencia, responsabilidad moral. De un adulto se espera capacidad de decisión sabia. Los hijos esperan de sus padres que tomen decisiones sabias en cuanto a la familia, en cuanto al hogar, porque se presentan situaciones en el camino, en el transcurso de la vida, y hay decisiones que no se las podemos dejar a los hijos, sino que deben ser los adultos responsables, los padres, quienes tomen estas decisiones. Se espera de un adulto que juzgue con responsabilidad en cuanto a su entorno social, en que determine si alguna amistad de la familia conviene o no conviene. Y él es responsable puede que la pase muy bien con ciertas personas, pero si esa amistad no conviene, es mejor hacerse a un lado. De un adulto se espera que tenga conciencia de los límites que tiene. Hasta cierto punto llega. Y puede que esos límites sean invisibles, pero él no se pasa de ahí, porque sabe que de ahí no se debe pasar. Eso se espera de un adulto. Si un niño traspasa esos límites es porque es niño, porque no ha aprendido aún, porque corre y porque no se da cuenta que traspasó esos límites y necesita ser corregido. ¿Cómo eres tú, mi hermano, mi hermana? ¿Eres estable? ¿Eres seguro? ¿Vienen dardos, vienen situaciones difíciles y sigues adelante en tu fe? ¿O estás pensando, yo no aguanto, yo me voy, yo tengo un bajón espiritual? ¿Cómo te sientes? ¿Eres independiente para tomar decisiones sabias? ¿O aún necesitas o estás bajo esa dependencia? No importa si eres niño aún, pero es mejor reconocer hoy nuestra niñez y pedirle al Señor que nos ayude a crecer, hermanos, a pretender ser adultos y comportarnos aún como niños. Vamos a mirar algunos niños que son dependientes de Dios, porque la palabra nos habla acerca de que el Señor dice que quiere que seamos como niños. Entonces, ¿qué tipo de niños debemos ser? Primera de Pedro 2, del 1 al 2. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, hermanos, si somos niños, deseemos la leche espiritual, esa que no está adulterada. Vayamos a, a esos, a eso que nos caracterizó en el primer amor. Busquemos de Dios ese alimento, esos rudimentos si fuera necesario, mis hermanos. Pero examinémonos, porque los que llevamos varios años en el Evangelio, en la iglesia, decimos, no, yo ya soy adulto, yo qué voy a volver a los rudimentos. Pero si es que sigo siendo niño. Entonces dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Es decir, esa palabra que no tiene cosas raras ahí mezcladas. No, necesitamos esa palabra de Dios limpia, limpia, amados hermanos. Y la encontramos al estudiar los evangelios, al mirar las enseñanzas de Jesús sencillas, cuando estudiamos sus parábolas, cuando él dice cómo quiere que seamos. Ese evangelio, hermanos, vayamos a Él, aprendamos de Él.
Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si somos de una manera correcta, instruidos, hermanos, sin cosas raras, porque hay gente que es especialista en buscar unos temas raros y meterse en ellos a nivel espiritual, que ni siquiera tienen sustento a veces bíblico, toman un versículo de la palabra y quieren que todos los demás cumplamos ciertas cosas o hagamos ciertas cosas, hermanos, saliéndonos, hermanos, de la doctrina sana de nuestro Señor. Pero si somos instruidos de la manera correcta en el camino, no nos vamos a apartar de él. Jeremías 1, del 4 al 10. Esta palabra es bien hermosa, mis hermanos. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, que el Señor nos conoció, hermanos, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Es decir, allí en el vientre de nuestra madre éramos más que niños, ni siquiera éramos bebés que hubiésemos nacido, sino estábamos allá, éramos embriones, pero el Señor ya nos había conocido y nos había apartado, dice que nos santificó, nos apartó con un propósito. El propósito de Jeremías era ser profeta a las naciones. ¿Cuál es tu propósito? Pregúntale al Señor, porque Él desde antes de nacer ya te había apartado para algo en particular. Dice, y yo dije, es decir, Jeremías dijo, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Miren que él se consideraba niño y se consideraba que no sabía hablar. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas. ¿Recuerdan que una de las características de los niños es que son temerosos? Pues el Señor le decía a Jeremías, no temas, te voy a enviar a las naciones y dirás todo lo que yo te mande que digas. No temas. Es decir, el Padre nos da esa seguridad y esa confianza. Y si tú llevas muchos años en el Evangelio y todavía eres temeroso, algo está pasando. Reconócete a ti mismo como un niño. Y el Señor hoy te dice, no temas. Dice, no temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. El Padre le da esa confianza al Hijo de que está ahí y de que no debe tener ningún temor porque Él le va a librar. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Hoy el Señor te toca a ti, mi hermano, mi hermana. Siente el toque divino. A veces cantamos, yo quiero un toque de Dios, un toque de su mano. El Señor está tocando tu vida y dándote paz, dándote seguridad y diciéndote, no temas, no temas. Dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ese fue el propósito de Dios en la vida de Jeremías. Pero Dios tiene un propósito también en tu vida. Asegúrate y afírmate en ese propósito. Miremos otra palabra en Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿A cuáles niños? Vamos a ver a cuáles niños. Mateo 18, del 1 al 5. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, a la pregunta del versículo anterior, ¿a qué clase de niños era que Jesús decía que le reveló muchas cosas? Es a los niños que se humillan, aquellos que son humildes ante Dios, aquellos que tienen ese corazón humilde, que no son soberbios, porque hay muchos
que se sienten adultos y que son orgullosos y que creen que no necesitan de Dios. ¿Recuerdan el título de esta palabra, mis hermanos? Independientes o dependientes. Entonces hay unos jovencitos que o les acaban de entregar la cédula o ya se sienten muy grandecitos y sienten que ya no necesitan de Dios y son orgullosos, son soberbios, tienen toda la fuerza y todos los bríos de este mundo para correr, para ir de un lugar a otro, para gritar, para saltar, pero no se dan cuenta que aún son niños dependientes. Ellos se sienten independientes, pero es una independencia falsa. No son humildes para venir ante el Señor y decir, heme aquí, aquí estoy. Esa es el niño maduro espiritualmente, llamémoslo de esta manera. Y vamos a mirar en otras porciones de la palabra de algunos niños que no maduran espiritualmente a pesar de que pasan los años. Y miremos Hebreos 5 del 12 al 14. Decía el apóstol allí en Hebreos, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vemos, hermanos, aquí ese tipo de niños, hermanos, que después de mucho tiempo en que ya debieran haber crecido, se siguen comportando como niños pequeños, que no han entendido, que no han madurado. Nosotros humanamente a veces hablamos de ciertas personas como que son niños, que no han madurado, se siguen comportando tal cual. En en el aspecto espiritual también es así, porque son inexpertos, porque Dios les viene a entregar cosas nuevas y dicen, no, 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 yo no puedo. Porque Dios les viene a demandar, y dicen, no, Señor, pero ¿cómo así? Entonces, si tú me demandas eso, entonces te dejo, me voy. ¿Cuántos hermanos se van de las iglesias después de años y dicen, ay, yo caminé el Evangelio, yo estuve, sí, pero es que allá algún día los ministros, los ancianos, el pastor o alguien me dijo esto y yo no aguanté y me fui? Ah, es que yo salí desmoralizado del Evangelio por esto o por aquello, porque nunca eh, fueron conscientes de que debían librar batallas, nunca fueron conscientes de que a ellos también les tocaba, porque lo oían de otros, del uno y del otro, que le libraban batallas y vencían, venían otros Goliat, como le ocurrió a David, pero los vencían y se hacían fuertes en la guerra, peleando contra sus propias concupiscencias. No, ellos desertaron, ellos no fueron capaces. Y el apóstol aquí en Hebreos entonces está consternado y dice, ¿cómo es que tenéis necesidad todavía de esa leche? Yo les quiero dar alimento sólido, como sucede con un adulto. Sí, la leche, la papilla, ese tipo de alimentos que se les da a los bebés es propicio para ellos, ese es bueno, ese es correcto. Es más, si se les da alimento sólido, se pueden enfermar. Pero una persona que ya ha crecido, Dios le quiere dar viandas, le quiere dar eh, cosas que van a ser mejor para ellos, van a ser propicias para su condición de adultos. Ellos ya tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento, dice la palabra discernimiento del bien y del mal. Ellos disciernen cuando algo no está bien. Y no tiene que venir otro a decirle, mira, eso está mal, porque ellos ya entienden que está mal, eso no es correcto. Y simplemente toman decisiones frente a ello. Cuando tú sientes que
que el pecado te domina, que te lleva para donde el pecado quiere, que no eres capaz. Así lleves años en el Evangelio, aún eres un niño y necesitas volver nuevamente como a empezar a tomar el alimento de niños y empezar a crecer nuevamente de la manera correcta. El alimento sólido es solo para los que han alcanzado madurez y muchos se jactan de que son maduros, pero su comportamiento no corresponde con el de un adulto espiritual. Miremos 1 Corintios 3 del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo aquí tuvo también una contrariedad muy fuerte con los corintios. Él esperaba que ya hubiesen crecido espiritualmente, pero se encontró como con unos carnales. Y esta es una característica de un niño en Cristo que todavía es carnal, que si pasa alguien por el lado y no lo determinó, entonces ya se siente, ya eso es un motivo para juzgar incluso a esa persona, para no desearle cosas muy buenas, para tratarlo de cualquier manera. Y si se lo merece o no se lo merece esa persona, eso no nos interesa. Hoy vamos a ver cómo lo que nos debe caracterizar como adultos espirituales es el amor, es la misericordia y la compasión con aquellos que aún se comportan mal o se comportan como otros niños. Ustedes ven lo que ocurre con los niños. Ah, es que no miró, no me miró, yo no lo miro más. Ah, es que me hizo mala cara, entonces yo también le hago una mueca. O ese tipo de expresiones que suceden con los niños. ¿Será eso lo que nos caracteriza, mis hermanos? Somos tan almáticos, tan carnales todavía, que cualquier cosita entonces ya nos enoja, nos molesta, nos incomoda. Entonces yo no sigo adelante porque este otro me hizo. Si somos así, hermanos, somos como el pueblo de Corinto, hermanos, carnales. Os di a beber leche, dice el apóstol, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Si a un niño, mis hermanos, de 2 o 3 años, se le da una comida de adultos, se enferma y puede ir a parar a una clínica, porque su cuerpo no está en capacidad de recibir este tipo de alimentos. A los niños gradualmente y a ciertas edades, ciertos meses o los primeros años, se les va dando cierto tipo de alimentos que ya su cuerpo puede soportar, pero antes no. Y eso decía el apóstol, no sois capaces de recibir vianda, todavía no lo sois. Y es un llamado de atención fuerte que nos hace el Señor, porque cada 8 días estamos viendo sobre crecimiento espiritual, pero crecemos, hermanos. Es para nosotros importante, amamos el estar aquí recibiendo la palabra de Dios. O cumplimos con encender un dispositivo, pero nos dispersamos mentalmente. O acabamos de recibir la palabra y después pasa cualquier cosita y ya somos carnales nuevamente, hermanos. Y miren lo que dice el apóstol. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren que no está hablando de cosas, en muchas partes el apóstol Pablo habla de fornicación, adulterio, orgías, borracheras y todo este tipo de pecados que son como escandalosos. Pero mira, aquí está hablando de celos y a veces los celos se pueden como no mostrar. Y dice que hay entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Miremos, hermanos, al interior de los ministerios o departamentos en los cuales servimos a veces, si nos molestamos por cualquier cosa, porque este canta mejor que yo, porque lo hizo mejor, o porque alguien alabó como este otro predica, o como por este tipo de cosas, hermanos. Entonces ya nos sentimos incómodos porque a mí no me dijeron nada. Eso pasa con los niños espirituales, hermanos. Y ya entramos en disensiones, que me habló duro, que, que no me atendió,
que le mandé 3 mensajes y no me contestó y entonces yo no le vuelvo a mandar mensajes. Y cosas como estas ya entramos en esas pequeñas disensiones que muestran nuestra carnalidad, hermanos. Primera Corintios 14:20 nos dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y ahí hay una clave muy grande, mis hermanos. Porque si, volvamos otra vez cuando el Señor decía, si no os hacéis como niños humildes, no entraréis al reino de los cielos. Porque en lo que verdaderamente debemos ser niños es en la malicia. No debemos ser maliciosos, hermanos. Que el Señor nos limpie de toda malicia. Nos limpia el Señor de toda malicia. Y seamos como niños en cuanto a malicia, pero maduros en el modo de pensar, hermanos. Que nos comportemos con la sabiduría, con la seguridad, con eso que viene del Señor, hermanos, con esa mente, esa forma de pensar de Dios, hermanos, que nos debe caracterizar como cristianos, que no estamos angustiados sino seguros, que no estamos temerosos sino seguros, porque hemos creído en un Dios vivo, a aquel que no se le pasan las cosas porque sí. Es que lo que sucede a nuestro alrededor no está escondido a los ojos de Dios, hermanos. Él ya lo ha visto. Lo que sucede con nuestros familiares cercanos, con nuestros hermanos de la iglesia, todo está a los ojos de Dios. Lo que sucede en nuestras vidas, en el trabajo, en un lado y en otro, donde estemos, hermanos, no está escondido a los ojos de Dios. Entonces, si Dios me ama, si Él está ahí conmigo, Él me va a ayudar, Él me va a dar la fuerza, la fortaleza para seguir adelante confiando en Él. Ya entramos en la parte final, mis hermanos, y vamos a ver una parte muy especial en 1 Corintios 13, del 11 al 13. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, mis hermanos, si aún somos carnales, entonces pensamos como niños, juzgamos las cosas como niños y como niños hablamos, nos quejamos, lloramos, le ponemos queja al pastor. ¿Por qué? Porque estamos actuando todavía como niños carnales. Pero dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, que ya no pienso como niño, ni juzgo como niño las cosas que están a mi alrededor, sino lo juzgo como un adulto. Las analizo de una manera diferente, bajo la palabra de Dios, y tranquilo y confiado en Él. Entonces hablo como niño, hablo la verdad de Dios, hablo la palabra de Dios, hablo con seguridad de lo que Dios dice de mí. No tengo ningún temor porque el Señor está conmigo y es lo que el Señor hoy nos quiere transmitir, hermanos. Que si aún actuamos como niños, hermanos, el Señor ya quiere que crezcamos definitivamente y dejemos atrás eso que era de niños, carnales, inmaduros, y empecemos a actuar como espirituales. Dice el versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, en nosotros todavía hay cosas que no las entendemos muy bien. Las vemos como por un espejo, oscuramente, como virtuales, como cuando uno mira en un espejo ve la imagen contraria. No la entendemos muy bien, pero entonces más adelante conoceremos cómo Dios nos ve. Ya miraremos cómo Dios nos ve y cómo nos vio desde el momento en que estábamos como un embrión en el vientre de nuestra madre. Entonces, si vemos cómo Él nos ve, mis hermanos, con la mirada de Dios, nos vamos a ver de manera diferente, nos vamos a analizar de manera diferente, vamos a incluso a tener misericordia y compasión de nosotros para no darnos tan duro, hermanos, sino para entrar en humildad y en reconocimiento del amor de nuestro Padre por nosotros. El versículo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
El mayor de ellos es el amor. Esto es hermoso, mis hermanos. ¿Por qué? Vamos a ver algunas características del amor. 1 Corintios 13, del 1 al 8, ahí mismo, pero los primeros versículos, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, mis hermanos, si ustedes me dicen, yo hablo lenguas, hermano, humanas, angelicales, me transporto en ese medio de hablar en otras lenguas. Y yo te digo, pero no tienes amor. Entonces está haciendo como simplemente un metal que resuena, produce un sonido fuerte, grande, bonito, pequeño, de acuerdo al metal. Hay metales que suenan muy bonitos, otros que suenan muy fuertes y asustan, pero no más. Una vez pasó el sonido, ahí quedó todo. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Fuerte, mis hermanos. Miren que podemos hacer muchas cosas. Los dones son importantes y son necesarios en el crecimiento del pueblo de Dios, en el crecimiento de la fe. Pero hermanos, dice acá, alguien puede tener profecía, alguien puede entender todos los misterios y toda ciencia, puede tener mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios. Dice, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, es decir, que hago milagros, porque trasladar de un monte de un lado a otro, eso es un milagro. Eso sería algo, es decir, que cualquiera se quedaría perplejo. Puede hacer todo eso, pero si no tiene amor, nada es. El Señor, nuestro Dios, es todopoderoso. Él nos creó. Él creó este universo tan grande, tan maravilloso, tan insondable, tan difícil de comprender por los sabios, por los eruditos, tan difícil de comprender. Él lo hizo todo. Pero lo que más caracteriza a nuestro Dios es el amor. Es el amor, es lo más grande, todo lo ha hecho por amor, por nosotros. ¿No les parece eso maravilloso, mis hermanos? Que Él haya hecho eso por nosotros y que todo lo que hace, lo hace por amor. A pesar de todo su poder, a pesar de toda su capacidad que es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes, pero por encima de todo eso lo que caracteriza a nuestro Señor es el amor. Miremos más adelante, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, es decir, ¡ay, qué hermano tan bueno! Vendió todo, vendió su casa, vendió sus bienes, dejó a su familia sin nada y todo lo dio para la obra. ¡Qué hermano tan bueno! Pero a los 2 o 3 meses está furioso con Dios, está resentido, está reclamándole a los que les dio porque él se quedó sin nada. Otro, Señor, te entrego mi cuerpo, que lo quemen por causa de tu nombre. Pero si no tiene amor, de nada le sirve. ¿Saben cómo es el amor? El amor de Dios. Y el amor que Dios quiere que esté en nosotros, dice que ese amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se jacta, ay, miren todo lo que tengo, todo lo que soy, no. No se envanece, que eso le puede pasar al inmaduro espiritual, se envanece por cualquier cosa que Dios le haya dado. No hace nada indebido, no hace nada indebido, es decir, está pensando con amor, está pensando, no, yo no hago eso porque eso no conviene, porque eso puede ser peligroso, porque eso puede dañar a otros. No busca lo suyo, es decir, no está pensando en su propio interés, no se irrita. ¿Te irritas?
¿Qué te irrita, mi hermano, mi hermana? ¿Qué te enoja así fuertemente? Esa irritación, ese no soporto tal cosa o tal otra. El amor no se irrita. No guarda rencor. Es que hace 7 años me hizo esto y está el rencor ahí vivito. No guarda rencor, dice aquí la palabra. No se goza de la injusticia. Hay quienes se gozan de la injusticia, hermanos. Se la cobran bien duro. No, mas se goza de la verdad. El gozo del que tiene amor es la verdad. Se goza en esa verdad. Tu palabra es verdad, dice la escritura. ¿Qué pasa más con el amor? Dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo, mis hermanos. Sufrir por amor, creer en amor, esperar por amor, soportar por amor, en el amor. Ese es el amor de Dios, hermanos. Y finalmente dice, el amor nunca deja de ser. Versículo 8. Nunca deja de ser. Es decir, que el que ama siempre ama. El que ama decidió amar. A pesar de que en muchas ocasiones se sienta engañado, se sienta decepcionado, el amor nunca deja de ser. Un padre que ama a un hijo, a veces ese hijo, esa hija lo decepcionan, pero ese amor de ese padre nunca se acaba por ese hijo y siempre está ahí, atento a brindar ese amor a ese hijo. Amados, esa es la característica de una persona que crece espiritualmente, que madura y que es como un niño humilde y sencillo ante la mirada del Padre Celestial. ¿Has crecido? ¿Has crecido, mi hermano, mi hermana? Sé sincero hoy con el Señor. Y si algo de lo que hoy Dios te ha hablado aún está en ti, si eres carnal, pues es preferible, hermanos, que digamos, Señor, yo todavía soy muy carnal y yo necesito empezar de nuevo si es necesario, pero quiero volver al amor, Señor, y quiero crecer de manera correcta. Y tú me vas a enseñar y me vas a llevar de tu mano. Ese es el problema de muchos que sintieron que han crecido y que empiezan nuevamente y no soportan. No, yo que voy a estar con estos nuevos en el Señor, que voy a estar con estos nuevos en el Evangelio. Yo ya antes, todo lo que hacía, yo predicaba, yo hacía, pero nunca maduraste espiritualmente. Te quedaste como un cristiano carnal. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ministre. Vamos a pedirle al Señor que sane nuestro corazón y que nos ayude a crecer. Padre de la gloria, en este momento estamos delante de ti, Señor, en tu presencia santa, necesitados de ti, como hijos de Dios, que necesitamos, Señor, crecer, que de pronto hemos crecido de una manera incorrecta, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a depender de ti siempre, oh Dios. Pero en dar el punto como adultos independientes, que tomamos decisiones sabias, que no nos quejamos por cualquier cosa, que no andamos lloriqueando, Señor, por ahí como un niño triste o rebelde. No, Señor, sino que definitivamente somos de bendición para otros, damos frutos, Señor, y ayudamos a otros a crecer. Mostramos a otros por nuestro testimonio de que sí es posible crecer, Señor. Bendice a tu iglesia, te lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a esta tu iglesia, Señor, te rogamos. Bendice a tu iglesia, mi Dios. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor.
y a dar ese punto que tú quieres que demos. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Esperamos que sigan asistiendo a estos servicios sobre donde están estas enseñanzas sobre crecimiento espiritual. Que no nos perdamos los servicios los días domingo también en nuestra iglesia, hermanos. Si podamos asistir físicamente, vayamos para que tengamos esos tiempos de adoración, de alabanza, de comunión con el pueblo de Dios. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga grandemente. Hasta luego.